Amigos, nos enlazamos vía remota con el periodista David Saucedo. Él es columnista en el medio electrónico PopLab y también es consultor en políticas públicas y en seguridad nacional. Gracias, David, por conversar con nosotros en este espacio de opinión y libertad. Gracias, Javier. Gracias a ti y a tu auditorio. ¿Cómo fue que incursionaste en el periodismo, pero sobre todo en abordar esta temática de análisis que repercute en un gran peligro para el ejercicio periodístico, más en México? Este es el territorio más peligroso para ejercer periodismo y más cuando se acerca uno a abordar estos temas del crimen, del narcotráfico, que por supuesto incluye a varios actores políticos que ha venido a controlar la esfera política y por eso vienen este tipo de represalias contra los comunicadores, contra los hacedores del periodismo. Mira, afortunadamente al día de hoy no hemos tenido una amenaza como tal al desempeño, al trabajo que realiza tu servidor. Mi incursión en estos temas es no solo académico, también profesional. Yo me desempeño como consultor con varios actores políticos y lamentablemente el estado de Guanajuato entró en una guerra de cárteles desde hace aproximadamente unos 5, casi 6 años y cada vez la problemática a nivel municipal, a nivel muy local, estaba relacionada con tratar de lidiar, enfrentar los peligros inherentes a las actividades delictivas de estos grupos de crimen organizado. De modo que fue más o menos necesario ir generando estrategias, diagnósticos, mapeos, escenarios, lo que nos llevó a tener un conocimiento más puntual y detallado de la problemática en cuestión en función de que se requerían respuestas. Las respuestas que en ese momento estaban brindando las autoridades a nivel estatal y federal estaban muy por debajo de las necesidades, de modo que nos vimos en la necesidad de empezar a desarrollar políticas públicas de contención para enfrentar la embestida del crimen organizado. Oye, y de estos factores, ¿qué han visto en el tema de la juventud? Porque la inversión extranjera, pues al parecer estos factores de crecimiento de inversión extranjera no vinieron a abonar al desarrollo de los jóvenes y mucho menos al incremento de la calidad educativa en el estado de Guanajuato, cosa que han maquillado y cosa que dio espacios a que el crimen organizado le hiciera ofertas más jugosas a esta juventud que ha venido siendo lacerada porque han sido proclives a ser cooptados por el crimen organizado en esta entidad en el estado de Guanajuato. Fíjate que es un tema que se ha analizado por muchos especialistas en el tema. Hay una multicausalidad, como tú bien comentas, en efecto, la falta de oportunidades, el diferencial de salario, sin duda es un atractivo para que los jóvenes se acerquen a las actividades ilícitas. Sin embargo, no es el único factor, evidentemente, pero sí es uno de los que pesa en la balanza al momento de que los jóvenes toman una decisión de vida. En efecto, ha habido un problema con el crecimiento económico del estado de Guanajuato, a pesar de que había tasas de crecimiento económico más o menos importantes, superiores a la media nacional. Había crecimiento económico, más no desarrollo económico, dos cosas que los especialistas en economía conocen perfectamente. Sin embargo, te diría una situación, desde finales del 2017, el gobierno de Miguel Márquez ya arrastraba una recesión económica. Prácticamente 2018, 2019, ya el gobierno estatal, a pesar de que hacía campañas de comunicación señalando que el estado de Guanajuato se encontraba en una situación excepcional desde el punto de vista económico, pues no era así. En realidad ya teníamos tasas de crecimiento incluso, de acuerdo con las cifras que presenta el INEGI, y nos encontramos con la conjunción de dos fenómenos, es decir, por un lado, el incremento de la incidencia delictiva, pero por otro, la contracción económica. Son dos fenómenos que no se habían presentado en Guanajuato. Durante la primera parte del sexenio de Miguel Márquez, había habido un crecimiento económico incluso destacado, pero ya en su segunda periodo de gobierno, segundo trienio, ya la situación cambió de manera dramática. Sí, crece el crimen, se dispara. Guanajuato se convierte en primer lugar en homicidios dolosos en la entidad, pero con esta justificante de la inversión era pues el principal argumento del gobierno del estado de Guanajuato para estar diciendo ante la opinión pública de una negación absoluta de lo que está ocurriendo en esta entidad, de la incidencia de los cárteles,
de cómo más pues, teníamos que más de 5 cárteles al menos en el gobierno de Márquez Márquez ya sentados en la entidad, que estaban en pugna de guerra, el crecimiento de los homicidios dolosos y una negación absoluta y total de parte de las autoridades del gobierno del estado de Guanajuato, incluso regañando a corresponsables y a periodistas para totalmente desmentir lo que la ciudadanía palpaba todos los días. Y esto quiere decir, por supuesto, que ellos esperaban que la paz regresara a Guanajuato por un ajuste de cuentas entre estos grupos criminales, que al final de cuentas se consolidaría a lo mejor uno y tomaría orden y mando de todo lo que pasa en el estado de Guanajuato y doblegaría los movimientos de los demás cárteles ya sentados en el estado de Guanajuato. Fue un error de diagnóstico, así como tú bien lo señalas. En efecto, pensaron que iba a haber un entendimiento entre los distintos grupos criminales. Así había ocurrido en el pasado. En el estado de Guanajuato llegaron los Zetas, llegó la familia michoacana, llegaron células del cártel de Sinaloa, se había hecho aprehensiones incluso en la ciudad de León de algunos miembros destacados de cárteles del occidente, pero esta situación de reacomodo que privó durante los sexenios de Juan Carlos Romero Hicks, de Juan Manuel Oliva, ya no operó en los hechos en el sexenio de Miguel Márquez, solo por una razón, porque normalmente cuando un cártel nuevo llegaba al estado de Guanajuato, llegaba y se apoderaba de una zona específica del estado, Ok, sentaba como un pequeño feudo, por decirlo de alguna manera, pero el problema es que el cártel Jalisco Nueva Generación, que fueron de hecho quienes llegaron por ahí en el 2015-16, llegaron por el pastel completo, no venían nada más por una zona por una zona, por una región, venían por todo, es decir, todo el estado. invadieron, pusieron dos cabezas de playa, una en León, otra en Pénjamo, conquistaron ambas zonas y se fueron avanzando territorio adentro cuando los demás grupos de, criminales percibieron que había una guerra de conquista, no era una ocupación de una zona específica del territorio, sino llevarse todo el estado. Evidentemente hicieron un frente en contra del cártel Jalisco Nueva Generación. El error del gobierno de Miguel Márquez, como tú bien señalas, fue pensar que habría un acuerdo criminal Ah, y evidentemente ellos se replegaron, de hecho, negaron que hubiera un problema como tal, pensando que la paz estaba próxima y se replegaron. Fue una táctica de dejar que ellos se maten y finalmente, cuando llegara la paz, cantar que ellos habían impuesto dicha paz, pero no ocurrió así. La guerra continuó, el cártel Jalisco fue ganando posiciones y llegaron a la zona de una mafia que vivía en las sombras, capitaneada por José Antonio Yepes, el autodenominado Cártel de Santa Rosa de Lima, que era como un grupo criminal de la vieja escuela, que no sabíamos ni siquiera los nombres de los líderes, que actuaban tras bambalinas y que se dieron a conocer a raíz de esta invasión que llegó de parte de los jaliscienses. así es, pero ¿cuál es el principal motivo? ¿Cuál es lo que más le llama la atención al cártel Jalisco Nueva Generación de venir a controlar el estado de Guanajuato? ¿Es justamente este triángulo? ¿Es que sea Guanajuato el epicentro del huachicol? ¿Vienen por el robo del combustible? ¿O por No, qué les atrae esta entidad? no, no es así. Ese ha sido un poquito el discurso que ha generado el gobierno estatal de señalar que lo que le interesa a los jaliscienses, al cártel Jalisco, es el Sí. robo de combustible para responsabilizar al gobierno federal de este tipo de ilícitos. En efecto, el robo Ah, de combustible de los ductos de Pemex es un delito federal, en efecto, pero no es, en definitiva, el robo de combustible. ¿Por qué? Por la más elemental de las razones. En los estados que tiene control, bajo su control el cártel Jalisco, ya hay ductos, hay almacenes de combustible, es decir, no tendrían por qué venir hasta acá a ordeñar los ductos cuando ellos ya tienen ductos. No les interesa el combustible, lo que les interesa es la zona. De parte del cártel Jalisco, ellos tienen el control de los puertos del Pacífico, de Puerto Vallarta, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Michoacán. Desde esos puertos llegan precursores químicos para ajá. generación de drogas sintéticas, llega cocaína, y lo que necesitaba el cártel Jalisco es el control de las carreteras de esta región del estado de Guanajuato para Para poder, su distribución. no, para poder llevar su producto a los puntos fronterizos ubicados en la frontera de México con Estados Unidos, en el noreste del país. Ellos no Sí, pueden, ellos no pueden parte de la logística de su distribución.
Así es. Y te diría además que no hay como tal un interés en particular por el estado de Guanajuato. Cuando el Ah, Cártel Jalisco se lanza a una guerra de conquista, se lanzó a una guerra de conquista nacional. No solo invadieron Guanajuato, invadieron Oaxaca, Michoacán, Veracruz, lanzaron células para atacar Ciudad Juárez, estuvieron también en Chiapas. Es decir, hubo un momento que en los cuarteles generales del Cártel Jalisco tomaron la decisión de expandirse territorialmente por varios puntos de la geografía del país, no solo Guanajuato. ¿Por qué ¿y Guanajuato? en qué les obstaculizaba la operación del cártel Santa Rosa de Lima Ellos para su tenían, logística de ellos distribución? tienen el control de esa región de presidentes municipales, policías municipales, mandos Ajá. regionales de las fuerzas del Estado, mandos federales. Es decir, ellos no podían realizar actividades ilícitas, en este caso, pasar su mercancía por esa zona del Estado sin pedirle derecho Ah, permiso. poder pasar de manera libre, que no les incautaran los cargamentos, que no les detuvieran a sus Ah, becarios, que pudieran operar de manera libre. Entonces, de hecho, hubo un intento de negociación entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel Santa Rosa de Lima, en donde esencialmente el Mencho solicitó el derecho de paso, el derecho de vía, a cambio ajá. de que el cártel Santa Rosa de Lima pues continuara con sus actividades delincuenciales a las que normalmente se dedicaba. Nada más que no hubo un entendimiento, de hecho esta reunión se hizo ya célebre, fue en una cafetería de una marca comercial que no podemos mencionar, en la salida de Irapuato, Guanajuato, en donde en el Necio Ceguera, de hecho, manda un familiar muy cercano para que negocie, y la respuesta del cártel de Santa Rosa fue una lluvia de balas en contra de los emisarios del cártel Jalisco, y esa fue la respuesta. Ellos ya estaban en guerra desde el 2015, 2 años de guerra le permitió saber al cártel Jalisco que iba a ser muy difícil derrotar al cártel de Santa Rosa de Lima. Entonces quisieron negociar, no se pudo, la negociación abortó y de Pero 2000 por qué crees que no se pudo? me da la impresión de que el líder del cártel de Santa Rosa de Lima nunca quiso compartir lo que él consideraba su pequeño feudo. Ellos no quisieron, vieron como una presencia nociva a largo plazo la participación de otro cártel en sus propios territorios y en sus propias zonas. Y esto suele suceder en otros cárteles. El conflicto entre el cártel de los Arellano Félix y el Chapo Guzmán se debió justamente a que el Chapo tenía que pagar derecho de piso a quienes controlaban las ciudades fronterizas, que eran en este caso los Arellano Félix, y ya no quería pagar por cada tonelada de droga que pasaba a Estados Unidos. Esto es algo frecuente. Si un cártel domina una zona territorial, una zona geográfica, y otro cártel desea pasar por esa zona, pues tiene que pagar derecho de piso, es decir, pagar ahí una renta, pero en ocasiones las decisiones tratándose de este tipo de personajes suele ser, Ah, ¿por qué voy a pagar renta, verdad? Mejor voy y me apodero del territorio. ah, Esto fue lo que ocurrió. pues suena bastante absurdo porque una guerra cuesta más uno, que, pensaría, uno, que lo pensaría, que te podrían cobrar ahí ¿no? uno pensaría eso, pero lo que hemos visto es que el cartel Jalisco vive de la guerra. Es decir, mantener tantos conflictos en tantas zonas del territorio del país le permite varias cosas. En primer lugar, apoderarse de sus territorios vírgenes, zonas en donde las mafias locales tienen subutilizado el mercado. Te pongo un ejemplo. El número de carpetas de investigación que había en León antes de la llegada del cártel Jalisco era muy menor. Los cárteles locales que había aquí en Guanajuato, en el municipio de León, y yo vivo aquí en León, tenían una actitud un poquito ya acomodaticia, se habían oxidado, no habían abierto mercado, el número de consumidores era realmente bajo para el tamaño de la ciudad. Y como tú sabes, la ciudad está en expansión. Hay muchas zonas y barrios pobres, de zonas periféricas de León, Sí. eh, con una introducción adecuada de productos, sin duda se volverían altamente consumidores, porque no son zonas en donde hay espacios deportivos, no tienen opciones educativas, no hay opciones laborales. Entonces, cuando llega el cártel Jalisco Nueva Generación, se detona el narcomenudeo aquí en la ciudad de León. Los jaliscienses se dieron cuenta que había un mercado por explotar, por explorar y por desarrollar. Entonces, mantener una guerra permanente, en efecto, sangra armas, tienen pérdidas económicas, pero les permite avanzar en el crecimiento de un mercado interno que es altamente redituable. Después de Veracruz,
El estado de Guanajuato es el segundo estado con mayores ciudades medias: León, Irapuato, Celaya y Salamanca. Es decir, al llegar a Guanajuato encontraron una zona en donde se podía desarrollar el narcomenudeo, en Ah, donde se podían blanquear capitales, en donde se pueden reclutar jóvenes de los barrios pobres de o las sea, hay ciudades, una perspectiva de que va a haber un crecimiento exponencial de consumo. de consumo, de reclutamiento de sicarios, de lavado de dinero, de control de autoridades políticas y policiales. Es decir, la guerra Uf. pareciera que le viene muy bien al cártel Jalisco. Ellos encontraron en la guerra misma un modo de vida. Ah, ok. Les ha ayudado a controlar permanentemente. Han logrado hacer asociaciones con otras organizaciones locales. De hecho, eso es su estilo. Normalmente cuando llegan a un estado, llegan ofreciendo una alianza con las mafias locales. Si la alianza se da, los locales se convierten en Cártel Jalisco. Los que se resisten pues son enfrentados y en ocasiones aniquilados. Esto no se pudo hacer con el cártel de Santa Rosa de Lima. Intentaron una negociación, no se pudo. Han intentado aniquilar al cártel, no han podido. Ya fue en efecto una gran victoria el haber detenido al líder de la organización, pero todavía no tienen el control de la zona. ¿Cuántos cárteles tú ubicas actualmente en existencia sentados en la entidad? Depende del frente de guerra al cual nos refiramos. En el caso de la zona de Celaya, Salamanca, Los Apacios, que es la zona que es un poco más conocida porque el conflicto se hizo más mediático, los líderes de ambas organizaciones, del Cártel Jalisco y el Cártel Santa Rosa, son muy afectos a mandar videos y mandarse mensajes vía redes sociales. Es el conflicto más conocido, es entre dos cárteles. Sin embargo, por ejemplo, en la ciudad de León hay la convivencia de tres cárteles distintos: el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel Nueva Plaza, que es una decisión del Cártel Jalisco, y una mafia local que se autodenomina la Unión de León, compuesta por distintos grupos delincuenciales que tienen décadas trabajando en la ciudad en distintos giros. En esta zona son tres cárteles. En la zona sur del estado hay un conflicto entre el Cártel Jalisco y los Viagras. Este grupo que viene, es una derivación de la familia michoacana, que ya fue desmembrada hace tiempo. Entonces tenemos alrededor de unos 5 o 6 grupos con la categoría de cártel, muy probablemente apuntalados algunos de ellos por el cártel de Sinaloa. Como tú recordarás, de manera reiterada, José Antonio Yepes, en distintos medios, en distintos videos, solicitaba, incluso en ocasiones de manera desesperada, la asistencia y la llegada del cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa nunca atendió estas peticiones, pero parece que finalmente llegó y parece que está tratando de plantar bandera en dos municipios, en el municipio de León y en el municipio de Pénjamo. En el caso de León, apoyando y respaldando al cártel Nueva Plaza. Y en el caso de Pénjamo, mandando a un mando que viene directamente del estado de Jalisco. Bien, si me permites, David, vamos a una breve pausa y regresamos contigo para continuar esta conversación en este espacio de opinión y libertad. Ya regresamos.